Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hemos invitado para conversar sobre el petróleo a nuestro ministro de Energía y Minas, doctor Erwin Arrieta. Erwin, durante más de medio siglo, los venezolanos actuamos como si el petróleo fuera propiedad del gobierno. Y eso poco a poco fue convirtiendo a los gobiernos en despilfarradores, ineficientes, paternalistas. Y nos llevó a todos a esa creencia en que el Estado era omnipotente, todo lo podía, y los ciudadanos lo que teníamos era que confiar en el Estado para que él fuese resolviendo todos nuestros problemas. En los últimos tiempos, y como consecuencia de los errores de política a los que llevó ese despilfarro y esa actitud facilista y como de entrega de los ciudadanos, la ciudadanía en general se fue dando cuenta del error que significaba esa actitud. Eso, sumado al empobrecimiento general que ha habido en el país, ha producido una conciencia entre los venezolanos de que el petróleo es propiedad de todos los venezolanos y, como propiedad de todos los venezolanos, es responsabilidad de todos los venezolanos. ¿Cuál es la política de este gobierno en relación con el petróleo? De que nada, Marcel, muchísimas gracias por esta gentil invitación a tu casa de Primer Plano y buenas noches, amigos televidentes. Se trata, Marcel, de una falta de cultura y de conciencia a inicio de esta realidad telúrica que ha sido el descubrimiento de un recurso estratégico para la guerra y para la paz y que ha movido todas las necesidades de energía del planeta. Efectivamente, cuando ya habían acontecido avances en el desarrollo industrial en otros países, que habían arrancado de la revolución industrial con la máquina de vapor, pero emerge este recurso energético importante. Venezuela nos agarra, un país rural, un país de campo. El año 14 es el primer pozo comercial en el Sumaque 1 en Bene Grande. El año 22 revientan los arrozos con 100.000 barriles diarios durante 9 días. Pero no había una conciencia suficiente como para darnos cuenta cuál era la dimensión, la trascendencia, la importancia de esta riqueza. Así las cosas, fuimos un país petrolífero y hemos sido un país petrolífero más que petrolero, por ausencia de doctrina, por ausencia de políticas que definieran una estrategia de desarrollo. Y tuvimos una Venezuela petrolífera fiscalista, con la mano tendida para recibir el regalo que nos dio la naturaleza, por un lado. Y este momento, como tú bien dices, sí, por estos avatares que está sufriendo el pueblo de Venezuela, se está planteando un cambio que, por cierto, está en sintonía también con lo que está aconteciendo en el entorno internacional, en donde también se están habiendo reacomodos en el campo de la energía, especialmente en el campo de los fósiles. Y estos cambios están apuntando ya al diseño de una política energética, inserta dentro de ella luego una petrolera, para trazar estrategias en las que podamos resolver los problemas que tenemos. Ahora, uno observa en el ambiente de opinión venezolano una gran confianza en que una vez más el petróleo nos ayudará a superar nuestros problemas. Sin embargo, los mercados internacionales en este momento, y a pesar de la enorme dependencia por el petróleo que tiene el mundo entero, están débiles y el precio del petróleo este año no ha sido fuerte. O sea, ¿qué nos espera en ese sentido? Bueno, como te dije, los cambios están aconteciendo en este entorno planetario. La mundialización, pues la energía no ha escapado de esta realidad. Y estos acomodos, precisamente en términos del mercado, la eficiencia que dramáticamente se ha aplicado a la explotación de estos recursos, los aspectos ambientales que son un nuevo issue en el análisis, también están trayendo como consecuencia la solución o la búsqueda de líneas de común acuerdo, porque si no, estaríamos planteando una confrontación de la que ya no hay espacio para ella, habida cuenta de que aquel escenario petrolero, energético, en el que se repartió el mapa mundial el señor Henry Detterding y el señor John D. Rockefeller, y en donde hubo una hegemonía durante mucho tiempo del presente siglo, ya no es suficiente. Han emergido empresas Sin estatales. embargo, uno ve que los productores que deberían estar interesados en mantener
precios remuneradores, hacen lo posible dentro y fuera de la OPEP por incrementar su producción y sus ingresos a corto plazo, debilitando los precios. Sí, pero esto está obligándolos, tanto a OPEP y no OPEP, a una racionalización de la producción frente a un mundo en frente consumidor que necesita y requiere por mucho tiempo, afortunadamente todavía, este recurso para poder mover al mundo. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que los productores se pongan de acuerdo? Bueno, la tendencia que hay ahora justo en esta suerte de diálogo que viene aconteciendo desde el año 91 y que por cierto recientemente hemos tenido en Puerto La Cruz la cuarta edición de este diálogo. En París, en Francia, en el año 91 se realizó el primero, que por cierto fue un diálogo de sordos y mudos porque había cierta suspicacia entre productores y consumidores de cuál era la cesión de cada quien para poder encontrar la línea de armonización. Luego le siguió en el año 92 la reunión de Solstrand en Noruega y posteriormente en Cartagena, España, la tercera edición en el año 94, que por cierto fue cuando se tomó la decisión de sacar del escenario de Europa este diálogo y se seleccionó a Venezuela, que nos honró esta selección, fuera de ese escenario, y además un productor OPEP, que antes estaba fuera de este cuadro. Pues bien, estos movimientos, estas direcciones que se están viendo, apuntan hacia la búsqueda de un diálogo fructífero de armonización, porque definitivamente aquí perdemos todos o ganamos todos. ¿Por qué? Sencillamente porque el mundo industrializado, que ha crecido y que se ha montado su andamiaje estructural sobre la base exclusiva del consumo, básicamente del consumo de los fósiles hidrocarburíferos, necesita de una nueva orientación, porque en el precio, que desde luego el consumidor quisiera obtenerlo en el menor valor posible y el productor en el mayor valor posible, está justo el equilibrio que hay que encontrar para que, primero para resolver los problemas de orden tecnológico, ya los frentes de yacimientos no están en la superficie como los tenían nuestros aborígenes que los llamaban menes porque se resumían, estaban preñados con sus condiciones de presión naturales y brotaban a la tierra. Ahora tienes que ir a profundidades mucho mayores, con muchas dificultades y requieres de altas tecnologías para encontrarlos, requieres grandes volúmenes de financiamiento para ello, por un lado. Por otro lado, la parte ambiental, que es una consideración en la que la nueva conciencia del planeta busca el desarrollo dentro de un escenario sustentable, y la parte fiscal de los gobiernos que están aplicando una buena carga impositiva sobre el consumo de estos recursos. Todo esto vienen a ser elementos de una discusión que es universal. Ya no cabe esta confrontación que desde que se repartió el mundo este par de señores que te mencionaba antes, bastantes barriles de sangre ha costado la producción de barriles de petróleo. Te recordarás cuando la Unión Soviética existía, su movimiento de tomar Afganistán no era más que aproximarse al océano petrolero del Golfo Pérsico Arábico. Pero ya esto no puede plantearse en estos términos porque hay dependencia del mundo industrializado, cuyo desmantelamiento sería costosísimo y bien entrado el próximo siglo de este recurso. Y en consecuencia, alguna forma de entendimiento debe lograrse. Y esta es la razón de este diálogo, que por cierto su última edición, la cuarta, se celebró en Puerto La Cruz la semana pasada. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, quisiera que analizáramos un poco lo que acabas de decir. ¿Tú piensas que hay posibilidades de acuerdo entre productores y consumidores para racionalizar la explotación del recurso y tener precios que sean remuneradores para ambas partes? O sea, que permitan la explotación racional y permitan también un suministro adecuado. Sin embargo, uno observa en el mundo que los países productores de petróleo están sujetos a un continuo ataque y a un debilitamiento de sus gobiernos, de manera que son países que confrontan, y hay muchos elementos de opinión pública que sustentan esto, son países que están continuamente en ascuas. Uno ve la situación que está viviendo México actualmente, la situación que está viviendo Venezuela, la situación que está viviendo Ecuador, el caso de Colombia, que se está convirtiendo en un productor importante, el caso de todos los países del Golfo Pérsico. Entonces yo no sé si por accidente, por casualidad o por diseño, hay una inestabilidad
continua en todos los países, tanto en los de este hemisferio como en los del Golfo Pérsico. Yo quisiera tu opinión sobre eso. ¿Tú crees que es una casualidad, que es una política deliberada? Ya regresamos. Hace un momento comentábamos la situación esa preocupante que existe en la mayoría de los países productores de petróleo, en donde hay una enorme inestabilidad política, económica y social. Te preguntaba si creías que eso era algo diseñado, algo provocado, o es simplemente una casualidad, o es algo inherente a los países productores de petróleo. No, es un rezago, yo diría, de una situación atávica de las realidades anteriores dentro de la inconsciencia frente a un recurso que se acaba, que se agota, que no es renovable y que desde luego seguirá todavía en el tiempo siendo fundamental para sostener todo este andamiaje del desarrollo industrial del planeta. De allí que no hay otra alternativa, sino de empezar a pensar o repensar el valor político, social y económico de este recurso para todos por igual. Yo creo que el hombre cometió un crimen de lesa humanidad cuando al descubrir este recurso le aplicó exclusivamente su extinción por la vía de la energía, por la vía de la combustión. Lo que es el laboratorio extraordinario que es la naturaleza, le costó millones de años, Marcel, condiciones de temperaturas elevadísimas y de presión, que en un segundo nosotros lo extingamos en el carburador de nuestro vehículo o en la cocina de nuestra casa. Cuando la molécula de hidrocarburo, que es la batería más preciosa que la naturaleza nos ha dado, que encierra una riqueza inmensa, la estemos extinguiendo por la vía energética solamente. Pues bien, esta oportunidad de encontrarnos en una integración para pensar en la mejor aplicación, en beneficio de todos, de este recurso que se le agota a la humanidad, ir por la vía de su transformación en el trapiche de la petroquímica y lograr alargar la vida de este recurso y darle mayor valor agregado que el que se le está dando por la mera extinción. Ahora, mientras se plantean todos estos temas de acuerdos, digamos, metanacionales, a nivel interno está planteado un debate. La mayoría del país pareciera querer una apertura de la industria a la inversión privada y eventualmente a la propiedad privada. Eso hay quienes piensan que contribuiría a crear mayor conciencia del valor económico que tiene la industria petrolera entre todos los venezolanos. Sin embargo, hay quienes se oponen a ultranza a esta apertura y eventual privatización de la industria. ¿Cuál va a ser la política del gobierno en este sentido? En la dinámica de estos cambios y reacomodos que están aconteciendo a nivel mundial, Venezuela no ha podido escapar. Venezuela tuvo la suerte, sí, durante las últimas 2 décadas, de entrar a manejar su cosa petrolera. Y la sabe manejar muy bien. Hoy el posicionamiento de nuestra industria en el planeta tiene un ranking de mayor grado, no hay duda. Sin embargo, los que se oponen todavía tienen una buena dosis de complejos atávicos, por lo que aconteció en el pasado desde el punto de vista de la explotación, en el más lato sentido de lo que constituye el término explotación. Pero hoy en día hay una cultura creciente petrolera que nos apunta hacia el diseño de una nueva estrategia para reinsertarnos dentro de ese espacio planetario, porque el recurso petrolífero no se transa en los espacios reducidos de la nación. Si yo nunca concebí la nacionalización como una actitud autárquica, a puerta cerrada, sino al revés, en la apertura de una mesa planetaria, que es allí donde se realiza. Y desde luego trazar nuestras propias estrategias para gozar el beneficio derivado de él, para poder consolidar nuestro desarrollo. Y hacia allá vamos, realmente, y esa conciencia está siendo tomada por todos los factores, los agentes que componen el tejido social, político y económico de Venezuela. El Congreso de la República, por una mayoría aplastante, le dio la luz verde a este proyecto, que no es una política, ella está dentro de una política que estamos en su diseño para darle dirección y sentido hacia un desarrollo definitivo, porque por Dios, no podemos seguir estar montados sobre una riqueza inmensa sin poder lograr el desarrollo que nuestro pueblo requiere, una riqueza que se nos va a agotar en algún momento. Si miramos atrás,
Desde el año 14, cuando se perforó el Sumaque 1, hasta el presente, yo quisiera preguntar qué se ha hecho sobre ese territorio que está entre los puertos Altagracia y Menegrande. Si no hay ahí todavía miseria con esos mechurrios que parecen cirios alumbrando el funeral de la tristeza nacional. Pues bien, nosotros es hora, y gracias a Dios, que tomamos la decisión de estatificar la actividad extractiva que nos habían desarrollado la industria transnacional en los años precedentes, los 60 años precedentes al momento en que tomamos esta decisión, para iniciar el reto de la nacionalización. Y la nacionalización no es más que incorporar a todo el espectro nacional, por Dios. No solamente el Estado, la bondad que tuvo el Estado de haber tomado la decisión, pero tiene que convocar a la nación, y la nación está formada también por un sector privado que se incorpora a la actividad de una manera militante. Ahora, tenemos que definir algunos conceptos. Ley que reserva al Estado la industria del comercio de los hidrocarburos. ¿En dónde está esa reserva? ¿En el yacimiento? ¿En la boca del pozo? ¿Antes del separador de agua o de gas? ¿Después del tanque? ¿Antes de la refinería? ¿Antes del puerto o después del puerto? Y es allí donde yo he hecho la definición de lo que constituye el inmueble yacimiento, que está íntimamente ligada a la estructura del territorio nacional y que desde luego eso ni se hipoteca, ni se vende, ni se transa. Pero el contenido que al salir a la superficie se convierte en mueble es el elemento, es la mercancía que sí puede ser objeto de negociación. Y en eso está planteada la apertura misma. Ahora, cuando Venezuela toma la decisión de nacionalizar el petróleo, él cambia radicalmente su rol en relación con el petróleo. Hasta ese momento, el país vivía de los beneficios de la explotación petrolera, pero no asumía los riesgos de la explotación petrolera. La parte más riesgosa de la explotación petrolera entiendo que está en la exploración, por eso también es la más rentable, porque es en la que hay más riesgo. Y curiosamente, en ese mismo tiempo, no sé si por el carácter, la mentalidad del presidente Pérez o por las características de su gobierno o como consecuencia de ese cambio de actitud de ser un país más bien rentista que pasa a ser un país jugador, por así decirlo, o sea que va a arriesgar mucho en la exploración petrolera, observamos un cambio en la política de inversiones del Estado venezolano y de una evolución prudente de 50 años de crecimiento prolongado, empieza estos últimos 20 años de locura, de esquizofrenia, en donde un día somos ricos, al día siguiente somos pobres, un día estamos eufóricos, al día siguiente estamos tristísimos. Y empieza, junto con ese cambio de mentalidad, el endeudamiento que nos lleva al estado ruinoso y de insolvencia en que nos encontramos hoy en día. De manera que es importante que el Estado decida cuál va a ser su actitud frente al petróleo. Si va a ser el del administrador prudente que procura colocar su dinero en inversiones seguras que garanticen la satisfacción de ciertas necesidades, o si va a ser el empresario arriesgado que puede jugarse mucho en la exploración petrolera. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud del Estado y cuál va a ser la actitud de este gobierno? Pero lo primero que tenemos que definir, Marcel, es que Venezuela no tomó una decisión en el año 75, cuando el Congreso promulga la ley, y el 1 de enero del 76, cuando se inicia pues este proceso, no tomó una decisión de nacionalizar, tomó una decisión de estatificar. Y allí el reto, iniciar un proceso de nacionalización, que ha tomado 20 años en cuanto al manejo del andamiaje industrial de la cosa petrolera en Venezuela, y que se ha hecho bien. Pero la falencia fundamental, Marcela, ha estado en el no diseño de una política energética y desde luego la petrolera inserta a ella, entre otros. Pues nosotros no hemos hecho un balance. A veces quemamos más combustible para producir electricidad cuando tenemos esa riqueza en el Caroní y en Uribante Caparo. Pero en todo caso, estos 20 años sí nos sirvieron para que en este proceso podamos hablar ya de maduración. Y la apertura es una posición de maduración en el proceso de nacionalización. Por eso es que cuando se dice que la apertura
es la renuncia, la dignidad, la venta del alma al diablo, etcétera. No, al revés, de la consolidación, el fortalecimiento del proceso de nacionalización, porque hemos aprendido las recetas del manejo de nuestra propia industria petrolera para darle una dirección y sentido en plan de desarrollo. Ahora, el cómo se administren los beneficios derivados de una estrategia dentro de una política, esa es otra cosa desde el punto de vista de la política de finanzas o de administración de la riqueza pública. Pero desde luego que sí, estamos dentro de un segmento en el que estamos maduros para iniciar esta nueva etapa, que es la apertura, y que estoy seguro, en una conciencia nueva, que el pueblo de Venezuela y los gobernantes, los políticos y todos los que constituimos la sociedad en Venezuela, que esta riqueza ya es hora de darle dirección y sentido para la redención, el logro del desarrollo nacional. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, quisiera que tratáramos este tema de la apertura. Uno se imaginaba que con la apertura, la industria petrolera serviría para darle al país la renta necesaria para cubrir sus necesidades básicas, junto con otros impuestos. Y la parte de riesgo del negocio, en vista de la situación económica precaria que tiene el país, sería negociada con terceros, quienes asumirían los riesgos que significaba o que significa esa actividad y también obtendrían una parte de los beneficios consona con los riesgos que estaban corriendo. Sin embargo, la impresión que uno tiene es que la industria ha seguido invirtiendo y muchos de esos recursos que están yendo a inversión le están faltando al país por otro lado. Entonces tenemos un estado de cosas extraño donde a la industria petrolera le sobran recursos que invierte y al país le faltan recursos que entonces tiene que pedir prestado. Entonces uno se pregunta, ¿no sería mejor que la industria petrolera sirviera para cubrir lo interno y que las inversiones fueran hechas por otros que asumieran sus riesgos, etcétera? Ya regresamos. Habíamos dejado un planteamiento pendiente. El país en este momento vive una situación precaria. No hay dinero para cumplir los compromisos, no hay dinero para pagar sueldos, no hay dinero para hacer mantenimiento a carreteras, edificios, propiedades del Estado, por un lado. Pero por otro lado, la industria petrolera está boyante, tiene dinero para invertir, tiene dinero para gastar con mucha libertad, tiene sus divisas. Entonces, ¿cómo se explica esta diversidad en el trato? Un trato para los ciudadanos y otro trato distinto para la industria petrolera. La falta de dinero, tú y yo y 20 millones de paisanos saben por qué no hay dinero. Ahora, en cuanto a la capacidad de capital que tiene la industria petrolera venezolana, que no es para invertirla en riesgo, es para darle el mantenimiento a los yacimientos que tienen su declinación natural, que es bestial. La producción va declinando en la medida en que se va extrayendo pues, el petróleo de estos yacimientos. Llegan a ser a veces un yacimiento seco, si se puede llamar seco, es una ironía decirlo así, cuando se ha extraído el 25% de los volúmenes encontrados allá. Porque entonces requiere de inversión de capital, de compresores de gas y de agua para reinyectarlo en el mismo pozo a objeto de darle fuerzas naturales al empuje de ese 75% de volúmenes que están allá abajo. Entonces esa inversión que la industria está realizando, la está realizando para mantener el potencial de producción que tiene, mientras busca la otra inversión, que es la que va en el proyecto de apertura, para los proyectos riesgosos, que es la búsqueda de yacimientos nuevos. Ahora, también tiene que invertir en yacimientos que se encuentran en la vecindad de los yacimientos actuales y que la prospección es absolutamente segura, que son los llamados, en términos sajón, appraisal. Y en esta expansión, siempre para mantener el volumen actual, que es el que no puede declinar, porque si no, entonces los recursos se reducirían. Y esa es la razón por la que el capital se invierte en este mantenimiento de la producción, del potencial de producción, mientras que la búsqueda de volúmenes adicionales, que es lo de la apertura está planteado, a objeto de lograr participar y tener capacidad de respuesta en la demanda incremental en el planeta, es la que está buscándose socios para esta inversión a riesgo.
Ahora, ¿cómo se van, en un mundo en el que los precios, o en un ambiente en que los precios están deteriorados, cómo se van a conseguir capitales para invertir en petróleo si la rentabilidad es dudosa? Este es precisamente el juego estratégico que está planteado en la apertura petrolera. Que por cierto, Venezuela no es el único país productor de petróleo en el mundo en el que está en esta onda. Casi todos los países, incluso los países considerados en el marco de la OPEP, los extremistas. El caso de Irán, Irán está abriendo 10 áreas, por cierto, a la inversión extranjera. Irak mismo, igual que los demás países del Golfo, especialmente los que tienen grandes reservas, que en el mundo quedamos 6 nada más, 5 del área del Golfo Pérsico Arábico y nuestro país. Pues bien, en esta inversión que se está realizando, para poder tener capacidad de respuesta a la demanda que se incrementa. Desde el punto de vista vegetativo, la humanidad va a seguir requiriendo más y más recursos hidrocarburíferos para alimentar sus requerimientos de energía, por un lado. Y por otro lado, el mismo hecho que de alguna manera en este nuevo encuentro para lograr que los hidrocarburos tengan un tratamiento más noble que la extinción por combustión, se va a requerir de inversiones y esto va a repotenciar el valor que tiene económico el recurso hidrocarburífero. Sin embargo, en el mundo del petróleo uno observa en los distintos participantes una actitud de eso que los matemáticos llaman juego suma cero, en donde lo que gana el país productor es lo que pierde el país consumidor, y lo que gana el país consumidor lo pierde el país productor. Y la impresión que uno tiene es que esa actitud ha llevado a que ambos pierdan. Han perdido los países productores por estos saltos de los precios que desquician todas las políticas, y han perdido los consumidores también, que en determinados momentos han tenido que pagar unos precios altísimos. Eso los obliga a tomar entonces, a hacer una serie de inversiones para depender menos del petróleo. Después el petróleo se pone barato y ellos y no tienen sentido entonces todos los ahorros que se hicieron, y así vamos como en ciclos. Hay un extraordinario trabajo que produjo el Consejo Mundial de Energía, que es una institución, por cierto, apolítica y desvestida de todo interés particular, comercial, que reúne 120 países, que casualmente trata el punto de la figura de suma cero. El título de ese trabajo fue en 1989, es la energía para el mundo de mañana, donde ya predice la necesidad de encontrar una plataforma integradora y no de confrontación sobre la utilización de este recurso. Y efectivamente llega a eliminar esta diferencia. Aquí ya no hay lo que le sobra a uno le va a faltar al otro. Aquí tiene que haber una armonización en el uso de que nos va a faltar a todos en un momento en que se agote en varias generaciones futuras, pero que la humanidad tendrá que encontrar una alternativa distinta. Pero ya eso no está planteado en esos términos. Ahora, muchas veces se ha hablado de la posibilidad de una política energética de este hemisferio. Y ahí pues Venezuela como principal productor podría jugar un papel importante, sumado al hecho de que entiendo que el continente es deficitario en términos de energía petrolera. ¿Qué posibilidades hay de que eso se materialice y cómo se materializaría? Sí, esa es otra de las distorsiones y de las paradojas. En un país como el nuestro, que ha tenido desde bien temprano del presente siglo recursos tan estratégicos como este, hemos sido una suerte de mosaico aislado frente a un mundo que también requiere, los desarrollados y no desarrollados, este recurso, unos para reforzar el desarrollo que ya tienen y otros para alcanzarlo y progresar en ello. El desbalance energético, Marcelo, este es un punto muy interesante el que estás planteando. El desbalance energético del continente es hora de lograr romperlo, es decir, esa asimetría que hay en cuanto a pueblos que tienen desarrollo con déficit en recursos para ese desarrollo. Como los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Pueblos sin desarrollo con exceso de recursos para el desarrollo. Y pueblos sin desarrollo y sin recursos energéticos. Y eso acontece en nuestro continente, con una población inmensa. Y yo creo que es hora. Ya hay un movimiento, por cierto, a raíz de la reunión, la cumbre presidencial que se celebró en la ciudad de Miami, Florida, en diciembre del año pasado. Hubo ya una dirección para lograr la reunión de los ministros de energía del continente, a objeto de ir, para armonizar incluso también no solamente el hecho de balancear
las necesidades del continente en términos energéticos por la vía de la cooperación, sino también tocar el tema muy importante que es el de el ambiente, de la contaminación ambiental. Y por cierto, a finales del presente mes, el 29 de octubre, se realiza la primera reunión extrapolada en el sector energético de la Cumbre Presidencial de Miami, que va a estar presidida por la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, y Venezuela es copresidente, por cierto, de este evento, y todos los ministros del continente, a empezar a ver la forma de buscar la cooperación para lograr este balance y tener una simetría energética en el continente, en beneficio de todos los pueblos. ¿Por qué se plantea tanto el tema ambiental en esto? El tema ambiental es un factor nuevo que, de paso, está muy de moda en el mundo y que ha sido señalado, o se ha puesto un poquito en el banquillo de los acusados a los fósiles hidrocarburíferos como los culpables de un tal efecto invernadero, el recalentamiento de la atmósfera por la emisión del CO2, etc. Esto no responde a una rigurosidad científica, y la reunión que hubo en el año 92 en Río de Janeiro, en Brasil, de cambio de clima, tomaba solamente algunas medidas y algunas consideraciones por si acaso, porque al recalentarse la atmósfera, desde luego, habría un derretimiento de los casquetes polares y la elevación de los niveles de los océanos y en consecuencia la reducción de áreas geográficas, especialmente los países insulares, etc. Pero esto no responde sino a una presunción de esto y no tiene ninguna rigurosidad científica probada. Nosotros hemos estado planteando, y en Berlín el año pasado, cuando nos reunimos como continuación del mandato de la Convención de Brasil de Cambio de Clima, para demostrar que realmente no es exactamente así como se ha querido plantear. El petróleo en ese sentido es más dañino para el ambiente que las explosiones nucleares o que los productos de guerra química, los gases. Es precisamente los aspectos que nosotros estamos planteando. Se nos hablaba que el efecto invernadero hizo desaparecer del planeta a los dinosaurios, pero yo no recuerdo ningún libro que se haya dicho que existía una máquina de combustión de fósiles en esa época. Y como tú muy bien dices, no es precisamente los fósiles. Chernobyl fue un aviso muy esclarecedor de los riesgos que corre el planeta si, huyendo de la utilización de los fósiles, se mete en aventuras de las que se nos puede escapar de la mano. Yo siempre he dicho, no son los fósiles los contaminantes. El único contaminante que existe en el planeta es el hombre. Si el hombre no aplica ciencia, tecnología y conocimiento, pues desde luego va a ser el primer contaminante. El buen criterio. El buen criterio. De lograrse algún acuerdo para establecer ese equilibrio energético en el continente, ¿cuál sería el papel de Venezuela? Desde luego un suministrador seguro, pero también en una armonización que tiene una autopista de doble vía. No solamente el estar bombeando petróleo para alimentar a los que requieren este recurso, sino también lograr en retrospectiva un desarrollo tecnológico, y no solamente el desarrollo tecnológico, sino también ir hacia el aprovechamiento de los hidrocarburos en sitio mediante el proceso de transformación, más que estar produciendo crudo, ir también a poder producir derivados, porque en esto nos beneficiaríamos mediante el agregado, el valor agregado nacional del sudor de nuestros compatriotas en un proceso industrial sólido que, aparte de que daría las facilidades de mano de obra, estaría adicionando recursos económicos en abundancia. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, en la última parte del programa, quisiera que tratáramos algunos temas de actualidad. Por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de abrir la propiedad de la industria petrolera a la ciudadanía, a los venezolanos? Como ha ocurrido en otros países en donde las empresas del Estado son repartidas o vendidas entre la población. ¿Qué posibilidades hay de que paguemos la deuda con petróleo? ¿Qué posibilidades hay de la creación de ese fondo del que nos hablaba el doctor Sosa para incrementar la producción petrolera? Ya regresamos. Se ha venido hablando mucho recientemente de la posibilidad de
de privatizar, de abrir a la propiedad no estatal la industria petrolera. Y ha habido muchas sugerencias en este sentido de si se le deben entregar a la gente vouchers que representen acciones de la industria petrolera, o si se debe privatizar una de las empresas para que sirva como de acicate a las otras y de paso le produzca unos dividendos, unos beneficios al gobierno, o de la posibilidad de vender en bolsas de comercio nacionales o internacionales acciones de la industria petrolera. ¿Qué posibilidades tiene eso? Nada que implique la copropiedad del yacimiento, que por heredad histórica y además por decisión de la nación, es propiedad de la nación. Está planteado privatizar. ¿Por qué ese empeño? Porque fíjate, No aquí se trata, criticamos mucho todas no, las cosas que nos dejaron los españoles menos esa. no, el Libertador incluso en Quito, el 24 de octubre de 1829, puso los mismos principios que están establecidos en la ordenanza de Aranjuez de Carlos III de España, pero cuidado. Además, ¿a quién le interesa ser propietario de un yacimiento? Es como que yo me metiera en el negocio de embotellar agua del lago de Maracaibo. Y de pronto la nación decide venderme el lago Maracaibo. Tú no puedes vender el lago Maracaibo. Pertenece a la estructura misma de la nación, de la soberanía territorial de la nación. Eso mismo sucede en el yacimiento. De la de Venezuela, porque en los Estados Unidos no es así. Pero es que eso no es así. Aquí lo que lo interesa es la mercancía, el recurso. Y corriente abajo están abiertas todas las posibilidades para iniciar un proceso de incorporación de los venezolanos al quehacer, al acontecer petrolero. De hecho, el mercado interno, estamos estudiando seriamente abrir a los venezolanos la explotación de estos productos derivados que se consumen, la gasolina, el aceite, la parafina, el gas natural licuado, que por cierto es una de las distorsiones que ha habido como consecuencia precisamente de no haber tenido una política estratégica que la vamos a presentar a la consideración del país en los próximos días, con el objeto de incorporar a Venezuela, a los venezolanos, en el negocio petrolero, no en la propiedad del territorio, del yacimiento, en el negocio petrolero, que es la explotación de este recurso, sin pérdida de soberanía ni de dignidad. Además, el Estado, al fin y al cabo, en este cuadro, en esta corriente abajo, se convertirá en un promotor y desde luego va a ser vigilante de ese proceso. ¿Por qué la propiedad de los yacimientos es un factor de soberanía y de dignidad para Venezuela y no lo es para los Estados Unidos? Bueno, tendríamos que insertarnos dentro de los códigos legales de sajones. Esto nos viene por la vía del derecho latino y así hemos estado y así seguimos, pues, tan sencillo como eso. Ahora estamos así como regresando a lo que éramos en la época que éramos colonia española. El régimen de propiedad de las minas y de los hidrocarburos es el que nos dejaron los españoles. Estamos volviendo a la organización política regionalista como tenían los españoles. Estamos volviendo a los impuestos al consumo como tenían los españoles. Sí, pero aquí se trata de algo doctrinario, filosófico. Y además, si te pones a ver la propiedad o copropiedad de una porción del territorio, ¿qué te beneficia? Y el Estado, desde luego, sí tiene la obligación de cautelar porque eso no sea enajenable. Y allí esto no está ni siquiera en discusión. Pero vamos dentro del desarrollo de una industria petrolera que tiene en sí un recurso que está dentro de este inmueble y que al salir a la superficie se convierte en una oportunidad hermosa, fascinante, extraordinaria de desarrollo económico y de progreso social para la nación. Y allí es donde, que antes hablar de esto, el 1 de enero del 76, hablar de esto era un traidor a la patria, porque estaba reservado absolutamente a la nación. Sin embargo, no se definió en dónde, en cuál era de las etapas de esta reserva. Pues esta maduración de un proceso de nacionalización que incorpora al venezolano al desarrollo de su riqueza es lo que está planteado. Y allí va a haber todas las oportunidades para la participación de los ciudadanos venezolanos y extranjeros también del capital privado en el desarrollo de la industria petrolera corriente abajo. Sí. Bueno, me da la impresión de que usamos el término de traidor a la patria así con mucha ligereza, entonces a lo mejor en aquella época también lo hacíamos. Otro de los temas que se ha planteado recientemente es la posibilidad de que Venezuela venda petróleo a futuro o de que entregue petróleo a cambio de deuda. ¿Qué hay en ese sentido? Sí, en cuanto a la venta de petróleo a futuro, un contrato, si te pones a ver, es una relación
de venta a futuro, porque tú no vas a entregar toda la mercancía en un instante en el momento en que firmas el contrato. Estableces un cronograma de entrega y realizas el suministro del recurso en un término de tiempo fijo. ¿Cuáles son los plazos que ha venido usando la industria? Se habla de 1 año, 2 años, en la medida en que tienes cláusulas, por supuesto, de modificación de acuerdo a las condiciones del mercado, etc. Pero, y aparte de eso, también estudiar el comportamiento del contratista con el cual estás realizando esta relación. Pero cuando se está hablando de venta de petróleo a futuro, y que no es sino el establecer una relación contractual para poner como frontis un recurso que tenemos en abundancia. Yo creo, Marcel, que también aquí hemos estado un poco con algunos complejos. Está bien que por la parte de la regalía, que debe ser objeto de un tratamiento nacional, habida cuenta que esto está dentro del ingreso y está dentro del ordenamiento jurídico que le toca al Congreso aprobar o improbar. Yo creo que tenemos suficiente riqueza, no solamente en el petróleo, sino en la minería, en el oro, para que ya dejemos de estar con este fardo pesado sobre nuestros hombros, de la presente generación y muchas adelante. Esta criminal deuda que nos está contando no tiene razón de ser, y estas son de las cosas que nadie entiende. Un país sumamente rico, porque somos sumamente ricos, pasando las penurias y las miserias que estamos sufriendo. Yo creo que tenemos que inteligenciarnos, todos los venezolanos, para que, haciendo acopio de una manera ordenada de estos recursos que tenemos en abundancia, podamos, por Dios, resolver un problema que nos está asfixiando y que no hay otra salida, sino gracias a que tenemos estos recursos, poder de una manera inteligente utilizarlos para solventar o conjurar los efectos y los impactos negativos que tiene esta. ¿El gobierno le va a presentar al país y al Congreso una propuesta en ese sentido? De cómo utilizar el oro y el petróleo para... Estamos estudiando varias alternativas que van desde la misma proposición que hizo Humberto Calderón Berti en una oportunidad sobre específicamente los bitúmenes y crudos pesados, y que desde luego tiene una serie de aristas que hay que resolver. Una desde el punto de vista jurídico, pero desde luego el Congreso entendería y habría que modificar los códigos que haya que modificar para que sea expedita esta explotación. Otra desde el punto de vista económico, otra desde el punto de vista técnico. Se trata de un crudo pesado con impurezas, minerales, metaloides, etc. Otra, el proyecto de ley de rescate para que los ingresos adicionales que puede haberse por la comercialización de nuestros recursos naturales, tanto el petróleo como los minerales preciosos, podamos no gastarlos tal como lo hicimos con la embriaguez de los petrodólares en la década de los 70, sino apuntarlos hacia el pago de la deuda. Y otro, desde luego, siempre respetando nuestras obligaciones de limitaciones de producción, habida cuenta de las cuotas que tenemos dentro del contexto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero buscando espacios en la curva incremental de la demanda, en la que podamos también con crudo en estos nuevos espacios de volúmenes adicionales, poder también pagar esta deuda, pero quitarnos encima este peso que es una de las cargas más onerosas y odiosas que tiene la sociedad venezolana. Bueno, muchas gracias, Erwin. Gracias a ti por tu invitación. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a la hora de siempre. Que antes estaba fuera de este cuadro. Pues bien, estos movimientos, estas direcciones que se están viendo, apuntan hacia la búsqueda de un diálogo fructífero de armonización, porque definitivamente aquí perdemos todos o ganamos todos. ¿Por qué? Sencillamente porque el mundo industrializado, que ha crecido y que se ha montado su andamiaje estructural sobre la base exclusiva del consumo, básicamente del consumo de los fósiles hidrocarburíferos, necesita de una nueva orientación, porque en el precio, que desde luego el consumidor quisiera obtenerlo en el menor valor posible,
y el productor en el mayor valor posible. Está justo el equilibrio que hay que encontrar para que, primero para resolver los problemas de orden tecnológico, ya los frentes de yacimientos no están en la superficie como los tenían nuestros aborígenes, que los llamaban menes porque se resumían, estaban preñados con sus condiciones de presión naturales y brotaban a la tierra. Ahora tienes que ir a profundidades mucho mayores, con muchas dificultades y requieres de altas tecnologías para encontrarlos, requieres grandes volúmenes de financiamiento para ello, por un lado. Por otro lado, en la parte ambiental, que es una consideración en la que la nueva conciencia del planeta busca el desarrollo dentro de un escenario sustentable, y la parte fiscal de los gobiernos que están aplicando una buena carga impositiva sobre el consumo de estos recursos. Todo esto de una hegemonía durante mucho tiempo del presente siglo ya no es suficiente. Han emergido empresas estatales. Sin embargo, uno ve que los productores que deberían estar interesados en mantener precios remuneradores hacen lo posible dentro y fuera de la OPEP por incrementar su producción y sus ingresos a corto plazo, debilitando los precios. Sí, pero esto está obligándolos, tanto a OPEP y no OPEP, a una racionalización de la producción frente a un mundo en frente consumidor que necesita y requiere por mucho tiempo, afortunadamente todavía, este recurso para poder mover al mundo. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que los productores se pongan de acuerdo? Bueno, la tendencia que hay ahora justo en esta suerte de diálogo que viene aconteciendo desde el año 91 y que, por cierto, recientemente hemos tenido en Puerto La Cruz la 4ª edición de este diálogo. En París, en Francia, en el año 91 se realizó el primero, que por cierto fue un diálogo de sordos y mudos porque había cierta suspicacia entre productores y consumidores de cuál era la cesión de cada quien para poder encontrar la línea de armonización. Luego le siguió en el año 92 la reunión de Solstrand en Noruega y posteriormente en Cartagena, España, la 3ª edición en el año 94, que por cierto fue cuando se tomó la decisión de sacar del escenario de Europa este diálogo y se seleccionó a Venezuela, que nos honró esta selección, fuera de ese escenario, y además un productor OPEP, especialmente en el campo de los fósiles. Y estos cambios están apuntando ya al diseño de una política energética, inserta dentro de ella luego una petrolera, para trazar estrategias en las que podamos resolver los problemas que tenemos. Ahora, uno observa en el ambiente de opinión venezolano una gran confianza en que una vez más el petróleo nos ayudará a superar nuestros problemas. Sin embargo, los mercados internacionales en este momento, y a pesar de la enorme dependencia por el petróleo que tiene el mundo entero, están débiles y el precio del petróleo este año no ha sido fuerte. O sea, ¿qué nos espera en ese sentido? Bueno, como te dije, los cambios están aconteciendo en este entorno planetario. La mundialización, pues la energía no ha escapado de esta realidad. Y estos acomodos, precisamente en términos del mercado, la eficiencia que dramáticamente se ha aplicado a la explotación de estos recursos, los aspectos ambientales que son un nuevo issue en el análisis, también están trayendo como consecuencia la solución o la búsqueda de líneas de común acuerdo, porque si no estaríamos planteando una confrontación de la que ya no hay espacio para ella, habida cuenta de que aquel escenario petrolero energético en el que se repartió el mapa mundial el señor Henry Detterding y el señor John D. Rockefeller, y en donde gentil invitación a tu casa de primer plano. Y buenas noches, amigos televidentes. Se trata, Marcel, de una falta de cultura y de conciencia a inicio de esta realidad telúrica que ha sido el descubrimiento de un recurso estratégico para la guerra y para la paz y que ha movido todas las necesidades de energía del planeta. Efectivamente, cuando ya habían acontecido avances en el desarrollo industrial en otros países, que habían arrancado de la revolución industrial con la máquina de vapor, pero emerge este recurso energético importante. Venezuela nos agarra, un país rural, un país de campo. El año 14 es el primer pozo comercial en el Sumaque 1, en Menegrande. El año 22 revientan los arrozos con 100.000 barriles diarios durante 9 días. Pero no había una conciencia suficiente como para darnos cuenta
cuál era la dimensión, la trascendencia, la importancia de esta riqueza. Así las cosas, fuimos un país petrolífero y hemos sido un país petrolífero más que petrolero, por ausencia de doctrina, por ausencia de políticas que definieran una estrategia de desarrollo. Y tuvimos una Venezuela petrolífera fiscalista, con la mano tendida para recibir el regalo que nos dio la naturaleza, por un lado. Y este momento, como tú bien dices, sí, por estos avatares que está sufriendo el pueblo de Venezuela, se está planteando un cambio que por cierto está en sintonía también con lo que está aconteciendo en el entorno internacional, en donde también se están habiendo reacomodos en el campo de la energía. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hemos invitado para conversar sobre el petróleo a nuestro ministro de Energía y Minas, doctor Erwin Arrieta. Erwin, durante más de medio siglo, los venezolanos actuamos como si el petróleo fuera propiedad del gobierno. Y eso poco a poco fue convirtiendo a los gobiernos en despilfarradores, ineficientes, paternalistas. Y nos llevó a todos a esa creencia en que el Estado era omnipotente, todo lo podía, y los ciudadanos lo que teníamos era que confiar en el Estado para que él fuese resolviendo todos nuestros problemas. En los últimos tiempos, y como consecuencia de los errores de política a los que llevó ese despilfarro y esa actitud facilista y como de entrega de los ciudadanos, la ciudadanía en general se fue dando cuenta del error que significaba esa actitud. Eso, sumado al empobrecimiento general que ha habido en el país, ha producido una conciencia entre los venezolanos de que el petróleo es propiedad de todos los venezolanos y como propiedad de todos los venezolanos es responsabilidad de todos los venezolanos. ¿Cuál es la política de este gobierno en relación con el petróleo? De que nada, Marcel, muchísimas gracias por